Él se detuvo. ¿Cómo qué? Jacob tragó saliva. Como una voz. Muy débil. Solo unas cuantas veces. Un susurro bajo el agua. No pude distinguir las palabras. Esa noche, de vuelta en su habitación de motel, Valdés desplegó las fotos de la excavación. 5 cráneos, un juguete de niño, un retazo de tela azul, posiblemente Bert, el perro de peluche, y ahora, posiblemente, un sexto conjunto de restos que no coincidían con ninguno de los niños Carrasco. La cisterna se estaba convirtiendo en algo más que una tumba. Era un patrón, un vertedero, y alguien la había sellado deliberadamente. Marcó con un círculo un nombre en el expediente original. Samuel Carrasco, el esposo de Bernarda, el hombre que selló la cisterna en 1974, 9 años antes de que los niños desaparecieran. 9 años antes de que se supusiera que alguien estuviera allí. March 16, 2024. Location: Barranco Partío, Extremadura. Enterraron a Samuel Carrasco un martes lluvioso de 1991. En el terreno familiar, detrás de la iglesia bautista de Barranco Partío, no hubo obituario ni panegírico, solo el sonido de la lluvia sobre los pinos y el suave tarareo de Bernarda Carrasco. Un himno antiguo, sin palabras, casi como un trance. Murió de un derrame cerebral, según el certificado de defunción. Fue masivo, repentino y sin compañía. Bernarda dijo que lo encontró en el granero, desplomado contra el banco de trabajo, con tierra en las botas y sangre seca en la barba. Pero algo en su cronología nunca encajó. La detective Marina Valdés estaba sentada en la trastienda, tenuemente iluminada, del registro público de Barranco Partío. El olor rancio a moho y papel carbón viejo flotaba en el aire. Sobre la mesa, frente a ella, había cajas etiquetadas con los permisos de Carrasco de los años 70, registros de pozos y una etiquetada como quejas sobre propiedades rurales. Rebuscó entre los archivos amarillentos, ignorando el crujido del ventilador oscilante, hasta que lo encontró. Número de permiso 88734, fecha de sellado del depósito de agua. 10 de julio de 1974. Solicitante: Samuel Carrasco, dirección: 415 County Road 11. Notas: solicitud de sellado de cisterna inactiva. Agua considerada no potable debido a proliferación bacteriana y contaminación animal. Sellada con placa de acero reforzado. Se eximió de la inspección según el Código del Condado debido a la exención rural. Exención. Sin seguimiento. No hay documentación del contenido al momento del sellado. El documento fue firmado, pero no por un inspector del condado. Fue avalado por un vecino, un hombre llamado Leandro Valdés, su padre. Marina condujo hasta la casa de su padre en las afueras de Arlán esa noche, con los faros de su coche atravesando la húmeda oscuridad. Leandro Valdés tenía 81 años, delgado, de mirada penetrante, un agrimensor jubilado que nunca soltaba sus botas ni su bourbon. Estaba sentado en el porche como si la hubiera estado esperando. Vi tu camión llegar, dijo, arqueando una ceja. Pensé que eras tú o el recaudador de impuestos. Marina no sonrió. Necesito preguntarte algo sobre Samuel Carrasco. El rostro de su padre se quedó inmóvil. Ella se sentó a su lado, dejando que el canto de los grillos llenara el silencio. Usted firmó un permiso, dijo. 1974, sellado de cisterna. Leandro se frotó la mandíbula curtida. Lo recuerdo. Usted no era un inspector con licencia. No lo era. Pero por aquel entonces, el papeleo no importaba mucho. Sam quería sellarlo. Dijo que el agua se había echado a perder. Lo cubrió con acero grueso y vertió hormigón por todas partes. ¿Viste alguna vez lo que había dentro antes de que lo sellaran?
Leandro respiró hondo. No. No me dejó mirar. Pero lo ayudaste de todos modos. Leandro se giró para mirarla. Me pagó $50 y 2 botellas de Glenlivet. En aquel entonces, eso valía mucho. Marina lo miró fijamente. Estaba nervioso. Leandro continuó. No tenía miedo, solo estaba nervioso. No dejaba que sus hijos se acercaran al granero. Pensé que eran restos de animales. Quizás un ternero se cayó dentro, o algo peor. Pero no pregunté. ¿Y nunca volviste a pensar en ello?, dijo ella. No hasta que desaparecieron esos niños, dijo en voz baja. Y para entonces, Sam ya era diferente. Distante. De vuelta en la comisaría, Valdés sacó el árbol genealógico de la familia Carrasco de los archivos de casos sin resolver. Samuel y Bernarda tenían 2 hijos, Tomás y Guillermo. Ambos se habían marchado de Barranco Partío a finales de los años 80. Uno se mudó a Colorado, el otro a Villanueva del Cauce, Valladolid. Ninguno había regresado tras la desaparición de los niños. Ninguno había hablado con los medios de comunicación. Ninguno asistió al funeral de Samuel, y ambos tenían hijos entre los 5 desaparecidos. La única que se quedó fue Bernarda. Marina subrayó los nombres de los hijos. Necesitaba encontrarlos, porque quienesquiera que hubieran estado cerca de esa cisterna en 1974 sabían lo que había dentro. Y no era solo agua mala. Esa misma tarde, el equipo universitario excavó la capa más baja del pozo de la cisterna. El técnico llamó a Valdés con urgencia. «Detective, querrá ver esto». Se asomó por el borde. Bajo la tierra asentada, oculto entre 2 losas de hormigón hundido, había un contenedor metálico, muy corroído pero intacto. Era una caja de herramientas, de esas con tapa corrediza y asa desgastada por las manos enguantadas. Valdés se arrodilló mientras la abrían con cuidado. Dentro, un bulto envuelto en lona aceitada, sellado con cinta adhesiva frágil. El equipo lo desdobló lentamente, capa por capa, revelando un contenido que le oprimió el pecho a Valdés. Una navaja oxidada con las iniciales SC talladas en la empuñadura. Una fotografía Polaroid deformada por el agua. Una fila de niños de pie junto al granero, todos sonrientes, pero con los ojos en blanco, arañados con algo afilado. Un cuaderno. Su primera página está dañada por el agua, pero es legible. 11 de julio de 1974. Ya está. Nadie los encontrará jamás. Me llevó 3 días cavar el hoyo. Cubrí los ruidos lo mejor que pude. Los enterré profundamente. Usé la placa de acero como dijo el señor Valdés. Le dije a Bernarda que el olor era el agua. Se pudrirán ante la mirada de Dios. Que me juzgue. Marina leyó la línea 2 veces. Nadie los encontrará jamás. Pero ¿quién mandó enterrar a Samuel Carrasco 9 años antes de que desaparecieran sus propios nietos? Y, lo que es más importante, ¿cuántos más había? Mientras el sol se ponía sobre Barranco Partío, proyectando largas sombras sobre el pastizal, Marina se quedó sola junto al borde de la cisterna. Podía sentirlo ahora. Esto no era solo un cementerio. Era un espacio ritual, un patrón. Los hijos de Carrasco no fueron los primeros. Y tal vez ni siquiera los últimos. March 17, 2024. Location: Barranco Partío, Extremadura. Al amanecer, la propiedad de los Carrasco estaba totalmente cerrada. La cinta amarilla se extendía desde el granero hasta la cerca trasera. Las luces de la escena del crimen iluminaban el suelo seco con un resplandor blanco estéril. La tierra alrededor de la cisterna había sido excavada en un radio de 4,5 metros.
Lo que antes eran arbustos de mezquite silvestre y hierba quebradiza era ahora un hoyo de tierra expuesta, lleno de cráteres. La detective Marina Valdés se encontraba en el borde del sitio de excavación, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el suelo. «Empieza de nuevo», dijo. El arqueólogo a su lado asintió. Se llamaba Dr. Elías Montes, antropólogo forense de la universidad. Delgado, intenso, meticuloso. Señaló una zona marcada cerca de la esquina suroeste del pozo. «Aquí encontramos la capa más reciente», dijo. 2 fémures del tamaño de un niño, compatibles con los de los niños Carrasco. Pero debajo, en una capa más profunda, encontramos algo más antiguo. Se arrodilló, cepillando la tierra con un cepillo suave. Empezó a perfilarse un tenue contorno. Un círculo. No, una serie de círculos concéntricos, grabados o presionados en la tierra por algo redondeado y pesado, una ranura de aproximadamente 2 metros de ancho en su punto más ancho. «No es natural», dijo el Dr. Matt. «Demasiado uniforme. Y mire aquí». Retiró más tierra para revelar un patrón de pequeñas marcas cruzadas, espaciadas uniformemente alrededor del anillo interior como el tic-tac de un reloj. «Alguien hizo esto», murmuró Marina. «Creemos que era un contenedor, quizá un barril. Lo suficientemente pesado como para dejar huellas en el suelo y se dejó reposar el tiempo suficiente. Podría haber sido usado para almacenar». No terminó la frase. No tuvo que hacerlo. Marina se quedó mirando el patrón, con la mente acelerada. «¿Qué tan profundo?» Estimamos que esta capa data de principios de la década de 1960, quizá de finales de la de 1950. Apenas hemos empezado a excavar. Marina retrocedió. ¿Y los fragmentos de hueso? Matt dudó. Hasta ahora hemos recuperado una mandíbula parcial, de adulto. Un diente aún incrustado. ¿Hay alguna coincidencia en la base de datos de personas desaparecidas? Lo estamos ejecutando ahora. De vuelta en la comisaría, Marina volvió a abrir los archivos de personas desaparecidas. Esta vez, filtró por Barranco Partío y condados aledaños, antes de 1983, niños y propiedades rurales. Un nombre le llamó la atención: Eva Landa, de 10 años, desaparecida el 3 de julio de 1962. Fue vista por última vez caminando a casa desde la escuela bíblica de vacaciones en Guillermo Ben Road, a 6 kilómetros de la finca Carrasco. Estado: sin resolver. Pasó a otra página. Marcos Briones, de 7 años, desapareció en septiembre de 1967, visto por última vez en bicicleta por la Ruta 19. La bicicleta nunca fue recuperada, sin testigos. Su casa estaba junto a la cerca de los Carrasco. Había otros, 3 niños en total entre 1959 y 1972, todos desaparecidos en el mismo radio de 9,6 kilómetros, todos sin resolver. Nadie los había vinculado con los Carrasco hasta ahora. Esa tarde, Valdés convocó una reunión en la oficina remodelada detrás de la estación. La pizarra estaba cubierta de fotografías, cronogramas y mapas del terreno. En el centro colgaba una foto aérea de 50 años de la finca Carrasco. Todas las víctimas que podemos relacionar con este terreno, ya sea que desaparecieran en 1983 o en 1962, se conectan aquí. Señaló el viejo granero y luego movió su marcador al cuadrante sureste. Aquí está la cisterna, pero miren aquí. Dio un golpecito justo al oeste del granero. Este era el pozo original, sellado tras la instalación del nuevo sistema en el 61. 2 sistemas de contención. Uno enterrado, otro visible. Ambos son ahora posibles fosas comunes. Un agente se inclinó hacia adelante.
Entonces dice que Samuel Carrasco los usaba como vertedero de cadáveres. Digo que alguien lo fue, dijo Marina. Quizás más de una persona. Y no creo que terminara con él. Sacó un diagrama de excavación anotado. Ahora tenemos evidencia de actividad funeraria estratificada que abarca al menos 3 décadas. El diputado más joven levantó la mano. ¿Pero por qué los niños? ¿Por qué solo niños? Marina rodeó una palabra con tinta roja gruesa. Control. Alguien quería el control. Veían esta tierra como algo más que un hogar. Como un sistema, un espacio donde podían hacer lo que quisieran, y nadie lo sabría jamás. Al anochecer, se produjo un gran avance. El laboratorio forense informó de una coincidencia dental preliminar en la mandíbula de la capa inferior. Eva Landa, desaparecida hacía 62 años, ahora confirmada como muerta bajo la finca Carrasco. Marina lo sintió como un puñetazo en las costillas. Marcó el número de la familia Landry del antiguo expediente. Un nieto contestó. La madre había muerto hacía 10 años. Aún creía que Ava se había escapado. Aún le preparaba un lugar para Navidad. Cuando Marina colgó, le temblaban las manos. Esa noche, regresó sola a la granja. El lugar de excavación permanecía en silencio bajo la luz de la luna. Los grillos zumbaban, un coyote aullaba en las colinas lejanas. Se quedó de pie al borde de la cisterna, contemplando la oscuridad. Habían retirado los cuerpos, metido las pruebas en bolsas, cerrado el lugar por la noche, pero el agujero seguía abierto, hambriento, como si quisiera más. Marina se agachó junto al borde, presionó la palma de la mano contra la tierra y susurró, ¿quién eres? No hubo respuesta, pero en lo profundo de la tierra, había un sistema, un método, un mensaje. Simplemente aún no lo había descifrado. Julio de 1983. La casa de los Carrasco se sentía más pesada ese verano, incluso antes de que los niños desaparecieran. Algo flotaba sobre la propiedad como un calor atrapado bajo una lata. Dentro, Bernarda Carrasco cocinaba demasiado, como si intentara llenar el silencio con pan de maíz y oqueira guisada. Samuel se quedaba en el granero por la noche, martillando y cortando tablas, arreglando cosas que nadie le pedía. Los vecinos decían que era solo estrés. Ese julio, los 5 nietos Carrasco, Casimiro, Anita, Benjamín, Dalia y el pequeño Carlos, de 5 a 11 años, vivían bajo el mismo techo. Todos rubios, todos pálidos, todos con ese acento de Carrasco. Jugaban en los campos detrás del granero todos los días. Y entonces, una mañana, no regresaron. Marzo de 2024. La detective Marina Valdés estaba sentada en una habitación sin ventanas de la Biblioteca Pública de Barranco Partío, rodeada de cajas etiquetadas Barranco Partío Libro Mayor. 1975 o 1990 llevaba guantes, bebía café frío y leía cada línea. Obituarios, partes policiales, anuncios de la iglesia, cualquier cosa, cualquier persona que pudiera haber notado algo durante ese verano del 83. Entonces lo encontró. 10 de agosto de 1983. Una carta al editor, sin firmar. Algo no anda bien en casa de los Carrasco. Todos lo notamos. Las luces del granero llevan encendidas pasada la medianoche. Bernarda ya no va al pueblo. El predicador dice que no comulgará. Vi a Samuel quemar algo detrás del cobertizo 3 noches después de que desaparecieran los niños. Dijo que era alimento para animales mohoso, pero olía a químicos y a tela mojada. Alguien debería mirar más de cerca. Puerto Pequeño cerró el periódico de golpe. Se le aceleró el pulso. No era folclore. Alguien había intentado dar la alarma y alguien había enterrado la carta en los archivos. Se la llevó al sheriff Arrobe esa tarde. Él la leyó 2 veces y luego la miró.
¿Crees que Samuel Carrasco mató a sus nietos? Creo que empezó mucho antes que ellos, dijo. Y creo que alguien lo ayudó a ocultarlo. Si acusamos a un muerto, no obtenemos justicia, respondió. No solo lo estamos acusando, dijo. Hay más. Alguien más. El patrón no terminó en 1983. Arqueó una ceja. ¿Crees que hay un segundo agresor? Creo que hay un legado. Esa tarde, Marina regresó a la finca Carrasco. El aire olía a tierra removida y pasto seco. Un agente le indicó que se acercara a la cerca, sosteniendo una pequeña caja que se encontró enterrada entre las vigas del cobertizo trasero. Dentro había una pila de cintas VHS, envueltas en plástico. Tenían moho en las esquinas, pero las etiquetas aún eran legibles, fechadas entre 1979 y 1983. Una simplemente leía Dalia Julio. Marina tomó la caja y condujo directamente a la estación. No tenían un reproductor de VHS que funcionara, pero el instituto sí. El conserje la dejó entrar fuera del horario laboral. En la oscura sala de medios, le dio de comer a Dalia Julio la cinta en la máquina. La pantalla parpadeó, se arrastraron líneas de estática. Entonces, una niña de unos 7 años estaba sentada en una silla de madera en el granero, con la luz del sol filtrándose a través de las lamas. Lloraba suavemente, con un vestido amarillo de verano. Una voz de hombre fuera de cámara: dile a la cámara tu nombre. Dalia Carrasco. ¿Y dónde estás? En la habitación de la princesa. Marina se quedó congelada. Habitación de la princesa, la misma frase que se encuentra en las otras cintas de los niños Carrasco. La cámara enfocó el rostro de Dalia, surcado por las lágrimas. Tenía un rasguño en la mejilla y sus ojos se desviaron de la pantalla. Luego, la imagen se volvió negra. Sin violencia, nada explícito, solo lo suficiente para demostrar que habían sido grabados, lo suficiente para reabrir la investigación como un caso de explotación infantil. Para cuando regresó a la comisaría, una agente federal la esperaba, la inspectora jefa Leonor Doblas, alta, aguda y sensata. Estamos creando un grupo de trabajo, dijo Dobbins. Estarás al tanto, pero de ahora en adelante, esto es multiestatal. ¿Por qué? Preguntó Marina. Porque estas cintas, Dobbins señaló las bolsas de pruebas, coinciden con otras encontradas en Amarilla del Tajo, Roja de la Vega y Villaverde del Monte. Todas marcadas con una caligrafía similar, el mismo estilo de cámara y el mismo sistema de etiquetado. Marina tragó saliva. ¿Cuántas cintas? Hemos identificado al menos 62, todos de diferentes niños. La familia Carrasco pudo haber sido la fuente, pero alguien los distribuyó. Afuera, el viento levantaba polvo en la oscuridad. Marina estaba en el estacionamiento mirando el cielo. Se avecinaba una tormenta, y tenía la terrible sensación de que apenas comenzaban a comprender la magnitud de las causas. 18 de marzo de 2024. Dijeron que Bernarda Carrasco nunca abandonó la granja. Ni después de la desaparición de los niños. Ni después de la muerte de Samuel. Ni siquiera después de que sus 2 hijos dejaran de hablarle. Durante 40 años, vivió sola en aquella tierra descolorida por el sol, cuidando un jardín moribundo, meciéndose en el porche, con el pelo canoso recogido como siempre. Los vecinos la llamaban rara. Otros, rota. Pero la detective Marina Valdés ahora entendía algo escalofriante. Bernarda no se quedó por luto, sino porque observaba. Bernarda falleció el año anterior, en julio de 2023. No hubo funeral ni obituario. El condado se encargó del entierro. Ningún familiar se presentó, pero su casa permaneció sellada, intacta desde su muerte. Ahora, con una orden de registro en mano, Marina cruzó el umbral por primera vez.
La casa olía a hierbas secas y papel viejo. El polvo brillaba a la luz del atardecer. Todo estaba en silencio. Ni rastro de lucha, ni rastro de vida, solo una cápsula del tiempo, un santuario de algo que nadie se atrevía a nombrar. La habitación de Bernarda estaba en la parte trasera de la casa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, retratos enmarcados de niños con ropa anticuada. Algunos eran reconocibles de los álbumes de la familia Carrasco, pero otros que Marina desconocía. En las esquinas inferiores de algunos marcos había nombres grabados. Eva, Marlin, Jolene. Todos niños que habían desaparecido en los condados vecinos durante 25 años. Marina se quedó sin aliento. Bernarda había conservado sus fotos, sus nombres como si le pertenecieran. Marina lo abrió con cuidado. Dentro había docenas de páginas escritas con la pulcra cursiva de Bernarda. Cada una empezaba con una fecha, seguida de lo que parecían registros de comidas. 4 de mayo de 1981. Avena, leche, una rodaja de manzana. Hoy no hablamos. 5 de mayo, pan blanco, mantequilla de cacahuete, té suave. Habló Eva mientras dormía. 7 de mayo, se saltó el desayuno, se negó a usar vestido, fue castigado. Marina siguió hojeando. Las entradas continuaban, esporádicas, cada vez más erráticas. 9 de agosto de 1983. Los 5 volvieron a llorar. Samuel estaba furioso. El sótano estaba cerrado. Me temblaban demasiado las manos para trenzar el cabello de Dalia. El 10 de agosto, los hicieron arrodillarse. Samuel dijo que el círculo debe ser respetado. Somos los guardianes, no los asesinos. Guardianes. Marina cerró el libro de golpe. No sabía si gritar o llorar. Bernarda no solo lo sabía, sino que había sido parte de ello. Más tarde esa noche, de vuelta en la comisaría, Marina estaba sentada en su oficina rodeada de bolsas de pruebas, fotos, cintas, registros de comidas, y ahora, referencias. Rituales, guardianes, círculos, obediencia. Escribió una sola palabra en la parte superior de su pizarra. CT. Lo que parecía un cementerio de depredadores retorcidos empezaba a parecer algo estructurado, organizado, en lo que se creía. Recordó la frase del diario de Bernarda: el círculo debe ser respetado. Y algo encajó. A la mañana siguiente, Marina llamó al doctor Elías Montes a la excavación. Mencionaste haber encontrado marcas alrededor del fondo del pozo, dijo. Patrones grabados. ¿Podrías ser más específico? Dimos por sentado que era contención, respondió Matt. Pero ahora no estoy seguro. Uno de los estudiantes cree que es simbólico, quizá ritualista. Puedo enviar fotos. En menos de una hora, Marina contemplaba una imagen de alta resolución del hoyo grabado en la tierra alrededor de la base de la cisterna. Un patrón de espirales, bucles entrelazados, y en el centro, 5 pequeños símbolos dispuestos en círculo. 5. No 6. No 4. 5. Como los niños Carrasco. De vuelta en la granja, otro equipo de búsqueda había descubierto una pequeña trampilla bajo las tablas del suelo de la despensa de la cocina. Apenas medía 60 centímetros cuadrados, oculta bajo un panel falso. Una escalera descendía a lo que parecía ser un sótano. Marina bajó. El espacio olía a moho y polvo, pero estaba seco y bien conservado. Las paredes estaban cubiertas de estantes, hileras de casetes viejos, cuadernos y lo que parecían Biblias manuscritas, solo que los versículos habían sido alterados. Los nombres habían sido reemplazados. Escrituras familiares, pero distorsionadas. Y a los guardianes se les entregaron los pequeños, y no saldrán de este círculo, para que el mundo no se deshaga.
La tierra tomará lo que el vientre rechace. Solo los puros podrán descender. A Marina se le revolvió el estómago. No era solo enfermedad. Era doctrina. Bernarda y Samuel no habían actuado solos. Tenían fe en lo que hacían. Y había nombres, de otros guardianes, en los márgenes. Uno le llamó la atención. T. Carrasco, de la sucursal móvil. El hijo de Samuel y Bernarda. Tomás, padre de 2 de los niños desaparecidos, aún con vida, aún en libertad. Esa noche, Marina estaba sentada en el estacionamiento frente a la oficina del sheriff, con el teléfono en el regazo y los dedos temblorosos. Tenía el número. Tomás Carrasco nunca había regresado a Barranco Partío tras la desaparición de los niños. Nunca respondió a los medios ni a las preguntas de las fuerzas del orden, pero aún figuraba en una dirección actual en Valladolid. Marcó el número. Sonó una vez, 2 veces. Entonces alguien contestó. Una voz masculina, baja, tranquila. Demasiado tranquila. Hola. Marina contuvo la respiración. Señor Carrasco, le presento a la detective Marina Valdés. Soy de la oficina del sheriff del Partío de Barranco. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su familia. Una pausa. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo. Clic, la línea se cortó. March 20, 2024. Location: Villanueva del Cauce, Valladolid. Tomás Carrasco vivía en una casa ranchera de color verde pálido a las afueras de Villanueva del Cauce, Valladolid, escondida tras una capilla bautista descolorida en un campo seco de maleza amarronada. Cuando la detective Marina Valdés salió del coche de alquiler, el calor se elevaba desde la entrada en oleadas brillantes. El lugar parecía común y corriente. Las ventanas con cortinas. Una bandera estadounidense, descolorida a rosa, ondeaba en el porche. Pero ya nada en Tomás Carrasco era común y corriente. No después de lo que había encontrado. No después de lo que él había dicho por teléfono. Me preguntaba cuándo llamarías. Llamó 2 veces. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta se abrió apenas 1 centímetro. Señor Carrasco, gritó. Les presento al detective Valdés. Trabajo en la oficina del sheriff del Partío de Barranco. Hablamos brevemente el otro día. Silencio, luego una voz, baja y plana. Has venido hasta aquí para desenterrar a los muertos. Marina empujó la puerta y entró. El aire era denso y quieto. La casa olía a naftalina y papel viejo. Todas las ventanas estaban cerradas. Los panfletos religiosos se apilaban a lo largo de las paredes. Una foto de los hijos de los Carrasco, Casimiro, Anita, Benjamín, Dalia, Carlos, reposaba sobre la repisa de la chimenea. El cristal se quebró, pero no lo reemplazaron. Tomás Carrasco estaba de pie en el pasillo, iluminado por una bombilla desnuda. Su rostro había envejecido considerablemente. Arrugas profundas en sus mejillas, cabello ralo pero peinado con esmero. No tengo nada que decirte, dijo. Creo que sí, respondió Marina. Desapareciste de Barranco Partío al día siguiente de la desaparición de tus hijos. Nunca regresaste, nunca ayudaste en la búsqueda. Apareciste en el diario de tu madre como cuidador de la sucursal móvil. Va a hablar conmigo, señor Carrasco, porque creo que sabe exactamente qué les pasó a sus hijos. No se movió, ni parpadeó. Finalmente, dijo, baja. Las escaleras del sótano crujieron bajo los pies de Marina. Al final, el espacio se abría a una habitación fresca y sin ventanas. Paredes de bloques de hormigón, suelo de cemento, una solitaria silla de madera bajo una bombilla que zumbaba como un insecto moribundo. Pero lo que la heló no fue la silla. Fue la pared. Un mural, pintado a mano,
que se extendía de esquina a esquina. 5 figuras infantiles tomadas de la mano en círculo bajo un cielo de estrellas toscas. En el centro del círculo había un símbolo que Marina reconoció al instante de la excavación: la espiral de 5 brazos. El círculo. El pacto. Tomás dijo, poniéndose a su lado. ¿Tú hiciste esto? Mi padre me lo enseñó. Decía que el mundo se estaba resquebrajando, que solo el pacto mantenía alejada la oscuridad. Los niños eran la ofrenda. Cada círculo debía completarse. 5 puntos. Por eso los tomaba de 5 en 5. Siempre 5. Marina se volvió hacia él. Estás hablando de sacrificios rituales. Estoy hablando de orden. Tenía los ojos muy abiertos y las manos temblorosas. Cuando nos detuvimos, cuando se rompió el último círculo, todo empezó a pudrirse. Las cosechas, la tierra, mi hermano murió, mi esposa se fue. ¿Crees que es coincidencia? Tomás, dijo con cuidado. ¿Qué pasó con tus hijos? Apartó la mirada. No eran míos. Pertenecen al círculo. Marina se acercó. ¿Te los llevaste? Él no respondió. Sacó su teléfono y le dio play a una grabación. La entrada del diario de Bernarda. 10 de agosto. Los 5 volvieron a llorar. Samuel enfadado. Sótano cerrado. Me temblaban demasiado las manos para trenzar el pelo de Dalia. El rostro de Tomás se contrajo. Le rogué que no lo hiciera esa vez, susurró. Le dije que el círculo estaba completo, que 5 no eran necesarios tan pronto. Pero no me escuchó. Dijo que los espíritus le habían hablado, que la tierra volvía a tener hambre. Dejaste que se llevara a tus hijos. Sus manos se cerraron en puños. Marina respiró hondo. Tomás, dijo con voz serena. Hay otras cintas, otros nombres, otros niños. ¿Los estabas distribuyendo? No, dijo al instante. Yo no. Nunca filmé nada. Eso fue. ¿Quién era ese? Tomás se lamió los labios. Había otra familia en la región montañosa de Extremadura. Los llamábamos la rama norte. Se hicieron cargo de las grabaciones después del 83. Decían que la línea de Carrasco estaba demasiado expuesta, que Bernarda se había vuelto descuidada. Les pasamos el círculo. Lo transmitiste. Prometieron mantenerlo puro, pero empezaron a vender. Vender las cintas, convertirlas en ganancias, profanarlas. Ahí empezó la enfermedad. Marina retrocedió, con el pulso acelerado. ¿Cuántas sucursales hay? Tomás la miró con voz baja y ronca. Eran 12. De vuelta en la oficina móvil, Marina informó al Grupo de Trabajo Federal. Tomás Carrasco había sido detenido por obstrucción y no denunciar abusos. Aún no tenían suficientes pruebas para acusarlo de asesinato, pero sí para empezar a rastrear las ramificaciones. El círculo ya no era un caso local. Era una red, un sistema, una secta multigeneracional que operaba en células unidas por un lenguaje ritual, símbolos compartidos y la desaparición sistemática de niños en comunidades rurales. Los niños de la cisterna solo habían sido un círculo. Había otros. Más tarde esa noche, sola en su habitación de hotel, Marina descolgó la Polaroid que había tomado de la pared del dormitorio de Bernarda. 5 niños, no los Carrasco. Rostros diferentes, época diferente, pero los ojos habían sido borrados exactamente de la misma manera. Le dio la vuelta a la foto, un nombre escrito a mano con tinta descolorida. Círculo 3, Savannah. Y una fecha, 17 de abril de 1975. Mañana solicitaría los registros de personas desaparecidas de Galicia. Esa noche, se quedó mirando la foto hasta que finalmente se durmió.
Pero incluso dormida, soñó con la espiral. El círculo de 5. El agujero en la tierra que nunca dejaba de tomar. March 22, 2024. Location: Curva de los Pinos, Galicia. El pinar detrás de la iglesia de piedra alta siempre había estado repleto de historias. Los chicos de Curva de los Pinos decían que el bosque estaba embrujado por desertores de la guerra civil, por brujas, por algo que susurraba en la oscuridad. Pero ninguno mencionó jamás lo que la detective Marina Valdés ahora sabía, que estaba enterrado allí. Se quedó de pie junto a la línea de árboles, con el viento frío azotándole el abrigo, mirando las coordenadas en el reverso de aquella Polaroid de 1975. 5 niños, con los ojos arrancados. Un símbolo en la tierra detrás de ellos que coincidía con el encontrado en la granja Carrasco. No era solo una coincidencia. Era el tercer círculo. Y según Tomás Carrasco, había 12. El agente de campo asignado a Galicia, el agente especial Nas, ya estaba esperando con un equipo forense y un perro rastreador de cadáveres. El pastor de la iglesia les había permitido el acceso a la propiedad sin protestar. Afirmó que la parte trasera del terreno llevaba décadas sin usarse. Marina caminó con cuidado sobre las zarzas y siguió a Nas hacia el claro que había más allá del viejo sendero. Ahí fue donde lo vio. Una depresión en la tierra, sutil pero deliberada. Un círculo aplanado de agujas de pino muertas rodeado de 5 piedras erosionadas, cada una aproximadamente del tamaño de un bloque de hormigón. Alguien las había dispuesto hacía mucho tiempo. Se habían hundido hasta la mitad en la tierra musgosa. Las piedras marcaban los puntos del patrón pentagonal. Otro círculo, otro lugar de ofrendas. Aquí el suelo está blando, dijo el técnico forense jefe. Podría haber huecos debajo. El perro ladró una vez, con fuerza, y luego empezó a arañar la base de la piedra central. Marina se dio la vuelta. Ya sabía lo que encontrarían. 4 horas después, habían desenterrado 4 conjuntos de restos juveniles. La quinta tumba estaba vacía o nunca se llenó. Quizás no completaron el círculo, dijo Nas. O quizás uno de ellos escapó. Marina no respondió. En cambio, miró los pinos que los rodeaban, la forma en que se inclinaban hacia adentro, como si quisieran alcanzar el centro. Todo el bosque parecía inclinado, como si supiera lo que había sucedido allí, como si lo recordara. De vuelta en el puesto provisional de la Oficina de Investigaciones de Galicia, Marina revisó los expedientes de las 4 posibles coincidencias. Emilia Rey Brillante, 8 años, desaparecida en abril de 1975. Diego Herrero, 7 años, desaparecido en mayo de 1975. Juan Aquiles, 9 años, desaparecida en marzo de 1975. Lucas, página 10, desaparecido en abril de 1975. Cada desaparición se había tratado por separado. Con dados diferentes, sin patrón, sin conexión hasta ahora. Pero el quinto hijo, el que nunca se recuperó. Esa pregunta persistía. Marina buscó en los archivos abiertos, comparándolos con los archivos del anuario y las listas de la escuela bíblica de verano de la iglesia Hillstone. Y allí estaba, escondida en la esquina de una foto de la clase fechada en abril de 1975. Teresa Elvira, de 9 años. Sonrisa amplia, coleta de lado. Vista por última vez el 16 de abril, el día antes de que se fechara la foto. No tenía sentido. ¿Cómo podía estar sonriendo en la foto si desapareció la noche anterior? A menos que la foto se tomara después de su desaparición, o que la fecha fuera incorrecta. Le dio la vuelta a la foto. Algo borroso escrito a lápiz. Círculo 3 tomado. 4 completo. 5 resistido. La cámara dejó de funcionar. De todos modos, conservé la imagen. Le temblaban las manos.
Tessa había sido el objetivo, pero algo salió mal y alguien lo documentó de todos modos. No solo estaban matando, estaban seleccionando. Esa noche, Marina llamó al número del hermano de Teresa, Elvira, quien ya rondaba los 50 años. Vivía en Carolina del Norte. Aún recordaba el día en que su hermana desapareció. Había ido a la iglesia. Nunca regresó a casa. Pero hubo algo que le dijo a Marina que la dejó helada. Unas 2 semanas después de su desaparición, un hombre llegó a la casa, dijo ser de la iglesia, le ofreció a mi madre un sobre, dijo que era un regalo de amor para ayudarla con el duelo. Mi madre se lo echó en cara. ¿Qué había dentro? Efectivo, billetes nuevos y un dibujo. Un dibujo de 5 niños tomados de la mano en círculo. Mi hermana estaba en el medio. Se notaba por la coleta. Marina agarró el teléfono con más fuerza. ¿Todavía lo tienes? Hubo una pausa. Creo que sí. Al día siguiente, el hermano envió el sobre por correo urgente. Dentro, $500 de 1975, sin marcar, y un papel de dibujo amarillento y doblado. Cuando Marina lo abrió, se quedó sin aliento. 5 niños, 5 monigotes, pero uno estaba dibujado en rojo, a diferencia del resto. El del medio, el de la cola de caballo. Esa noche, colocó todas las pruebas sobre la cama de su motel. El mural de Carrasco, los diarios de Bernarda, las Polaroids tachadas, los dibujos circulares, las cintas, las tumbas. 12 sitios, 12 espirales, siempre 5 niños, siempre el símbolo, siempre una entrada final. Círculo cerrado. Excepto que el de Galicia no lo había sido, ni tampoco el de Barranco Partío, lo que significaba que quienes continuaban los círculos lo estaban haciendo mal. O tal vez, solo tal vez, intentaban terminar lo que nunca se había completado. Marina se levantó y se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido, la mirada hundida, pero su determinación era férrea. Mañana regresaría a Extremadura, porque el círculo original, el primero, nunca se había encontrado. Y si lograba encontrarlo, quizá, solo quizá, podría impedir que los demás lo terminaran. 24 de marzo de 2024. Ubicación: Barranco Partío, Extremadura. Los mapas más antiguos de Barranco Partío no indicaban los límites de las propiedades. Si incluían reclamaciones de tierras, escrituras de ganaderos y ocupantes ilegales, nombres escritos a mano en cursiva junto a arroyos, crestas de montaña y lechos de lagos secos. La detective Marinaban estaba encorvada en la trastienda del registro municipal, recorriendo con los dedos un frágil mapa topográfico de 1947, extendido sobre 2 mesas plegables. La mayoría de los nombres no significaban nada, pero cerca de la esquina inferior, justo debajo de una ladera con la etiqueta Berntrill, lo encontró. Carrasco, Eastfield Track, deshabitado desde 1952. Una flecha señalaba una parcela vallada a 800 metros al este de la actual Granja Carrasco. No figuraba en ningún registro de tierras moderno. Sin estructuras, sin acceso por carretera, solo matorrales. Y la fecha junto a la anotación. Círculo 1, iniciado. La letra coincidía con las notas al margen del diario de Bird. Esa tarde, Marina y 2 agentes se abrieron paso entre la hierba varilla, que les llegaba a la cintura, bajo un sol abrasador de Extremadura. Las coordenadas del GPS los llevaron a un terreno de tierra quebrada y yuca muerta. Un lugar que nadie había tocado en décadas. El agente Rosales se agachó primero. «Hay algo aquí», dijo. «Hormigón, no una losa, como una tapa». Retiraron la tierra con guantes y palas. Allí estaba. Una tapa plana y redonda, de hierro fundido, oxidada, atornillada a un anillo agrietado de hormigón vertido.
Se habían rayado tenues líneas en la superficie, espirales concéntricas, y en el centro, 5 runas en forma de X. Selladlo y enterradlo, susurró Marina, leyendo la tenuísima línea de palabras grabadas. Solo el primero permanecerá cerrado hasta que se complete el último. Retrocedió un paso. Habían encontrado el primer círculo. El equipo forense llegó en menos de 1 hora. Abrir la tapa les llevó casi todo el día. Marina se quedó de pie mientras el último cerrojo se rompía con un chirrido metálico. La tapa crujió. El olor los golpeó como un muro. Tierra vieja, podredumbre, tiempo. Dentro de la cámara había un pozo revestido de piedra, circular y profundo. Pero a diferencia de la cisterna, este había sido dispuesto deliberadamente. 5 hendiduras del tamaño de un niño, como nidos tallados en arcilla, cada una albergaba restos óseos. Pero lo que los horrorizó no fueron los huesos, sino los objetos colocados en los brazos de cada niño. Una muñeca hecha de cordel atado. Un cráneo de animal pulido. Un mapa dibujado a mano. Una pluma blanca atada con hilo rojo. Una pequeña llave de hierro. ¿Qué demonios es esto?, susurró Rosales. Objetos rituales, dijo Marina. Señales, ofrendas. Y en el fondo del pozo, entre los huesos, encontraron una placa de madera sellada con cera, aún legible. Círculo 1 completo. 1952. Entregamos estos 5 a la tierra para que se establezcan los cimientos. Que quienes vengan después construyan los 11 restantes en honor al guardián. Que el ciclo no se rompa. S.C. Samuel Carrasco. Esa noche, Marina estaba sentada en la sala de pruebas, mirando una lista. 12 círculos, 8 sitios confirmados, incluyendo Barranco Partío y Galicia. 4 sin contabilizar. ¿Y si esos 4 no hubieran ocurrido aún? ¿Y si alguien, Tomás u otros, hubiera intentado continuar el ritual tras la muerte de Samuel, pero no hubiera logrado completar el ciclo? ¿Y si el plan original hubiera requerido que se cumplieran los 12? Ya no se trataba solo de secuestro o abuso. Se trataba de completar un sistema cerrado. Volvió a sacar las cintas de VHS. Una destacaba, etiquetada como Círculo 12, pendiente, con fecha en blanco. La cinta estaba prácticamente estática, luego un fotograma borroso. Un niño de pie en una habitación pintada de rojo. Una vela solitaria en el suelo y una voz distorsionada y apagada. Pronto la rueda girará. Las últimas 5 la completarán. Marina llamó a las 10:47 al enlace del FBI, el agente especial Dobbins. Nos equivocamos, dijo. No se trata de un legado. Ni siquiera se trata de fe. ¿Y entonces qué es? Bajó la voz de Marina. Es una cuenta regresiva. Y alguien seguía intentando completar el último círculo. 25 de marzo de 2024. Ubicación, múltiple, Extremadura, Luisiana. El último círculo ya estaba en marcha. La detective Marina Valdés lo sabía en sus entrañas. Como una tormenta se anuncia en los huesos mucho antes de que se acumule la nube. La cinta del círculo 12 era real. Los objetos en la cámara del primer círculo tenían un significado. Los dibujos, las fechas, los rituales. No eran solo históricos. Eran instrucciones. Y alguien aún las seguía. El equipo de análisis forense digital del FBI aisló un fotograma del VHS Circle 12. El rostro del niño estaba borroso, pero el fondo, paredes rojas, marcos de ventanas viejos, puerta azul desconchada, coincidía con el estilo arquitectónico de un orfanato católico de Luisiana, el hogar de niños de Saint D.N.A., clausurado en 1998 tras una serie de desapariciones inexplicables. El edificio seguía en pie, en ruinas, tapiado,
y en los papeles aún pertenecía a una organización religiosa sin fines de lucro ya desaparecida. Marina y el agente especial Dobbins llegaron al amanecer. Las puertas principales estaban cerradas con cadena. El interior olía a moho y podredumbre. Dentro, la habitación infantil era un reflejo de la cinta. Paredes rojas, una vela derretida en el suelo y símbolos recién dibujados, rayados en las tablas del suelo con tiza y algo más oscuro. Sangre. Encontraron al primer niño arriba, en lo que había sido la capilla, vivo, drogado, envuelto en una sábana. Un niño, de unos 10 años, desnutrido y tembloroso. Hablaba poco, pero susurraba una frase una y otra vez. Éramos los 5. Yo era la pluma. La pluma, como la ficha encontrada en la cámara funeraria del primer círculo. De vuelta en la oficina local del FBI en Shreveport, se formó al instante un grupo de trabajo interinstitucional. 4 niños más habían desaparecido en Extremadura y Luisiana en los últimos 60 días. Casos aún no relacionados. Bruno Ledesma, Eignine, Missing from San Antolín del Valle. Lucía Mercado, Age 11, Vanished in Ostalric. Tomás Tijuana Blackwood, Age 7, Disappeared from a Church Parking Lot in Navalmoral de la Mata. Adelina Brilla, Age 10, Last seen living a foster home in La Ferreria. Cada niño tenía algo extraño en común. 24 de marzo de 2024. Ubicación: Barranco Partío, Extremadura. Los mapas más antiguos de Barranco Partío no indicaban los límites de las propiedades. Si incluían reclamaciones de tierras, escrituras de ganaderos y ocupantes ilegales, nombres escritos a mano en cursiva junto a arroyos, crestas de montaña y lechos de lagos secos. La detective Marinaban estaba encorvada en la trastienda del registro municipal, recorriendo con los dedos un frágil mapa topográfico de 1947, extendido sobre 2 mesas plegables. La mayoría de los nombres no significaban nada, pero cerca de la esquina inferior, justo debajo de una ladera con la etiqueta Berntree, lo encontró. Carrasco, Eastfield Track, deshabitado desde 1952. Una flecha señalaba una parcela vallada a 800 metros al este de la actual Granja Carrasco. No figuraba en ningún registro de tierras moderno. Sin estructuras, sin acceso por carretera, solo matorrales. Y la fecha junto a la anotación. Círculo 1, iniciado. La letra coincidía con las notas al margen del diario de Byrd. Esa tarde, Marina y 2 agentes se abrieron paso entre la hierba varilla, que les llegaba a la cintura, bajo un sol abrasador de Extremadura. Las coordenadas del GPS los llevaron a un terreno de tierra quebrada y yuca muerta. Un lugar que nadie había tocado en décadas. El agente Rosales se agachó primero. «Hay algo aquí», dijo. «Hormigón, no una losa, como una tapa». Retiraron la tierra con guantes y palas. Allí estaba. Una tapa plana y redonda, de hierro fundido, oxidada, atornillada a un anillo agrietado de hormigón vertido. Se habían rayado tenues líneas en la superficie, espirales concéntricas, y en el centro, 5 runas en forma de X. «Selladlo y enterradlo», susurró Marina, leyendo la tenuísima línea de palabras grabadas. «Solo el primero permanecerá cerrado hasta que se complete el último». Retrocedió un paso. Habían encontrado el primer círculo. El equipo forense llegó en menos de 1 hora. Abrir la tapa les llevó casi todo el día. Marina se quedó de pie mientras el último cerrojo se rompía con un chirrido metálico. La tapa crujió. El olor los golpeó como un muro. Tierra vieja, podredumbre, tiempo. Dentro de la cámara había un pozo revestido de piedra, circular y profundo. Pero a diferencia de la cisterna, este había sido dispuesto deliberadamente. 5 hendiduras del tamaño de un niño,
como nidos tallados en arcilla, cada una albergaba restos óseos. Pero lo que los horrorizó no fueron los huesos, sino los objetos colocados en los brazos de cada niño. Una muñeca hecha de cordel atado. Un cráneo de animal pulido. Un mapa dibujado a mano. Una pluma blanca atada con hilo rojo. Una pequeña llave de hierro. ¿Qué demonios es esto?, susurró Rosales. Objetos rituales, dijo Marina. Señales, ofrendas. Y en el fondo del pozo, entre los huesos, encontraron una placa de madera sellada con cera, aún legible. Círculo 1 completo. 1952. Entregamos estos 5 a la tierra para que se establezcan los cimientos. Que quienes vengan después construyan los 11 restantes en honor al guardián. Que el ciclo no se rompa. S.C. Samuel Carrasco. Esa noche, Marina estaba sentada en la sala de pruebas, mirando una lista. 12 círculos, 8 sitios confirmados, incluyendo Barranco Partío y Galicia. 4 sin contabilizar. ¿Y si esos 4 no hubieran ocurrido aún? ¿Y si alguien, Tomás u otros, hubiera intentado continuar el ritual tras la muerte de Samuel, pero no hubiera logrado completar el ciclo? ¿Y si el plan original hubiera requerido que se cumplieran los 12? Ya no se trataba solo de secuestro o abuso. Se trataba de completar un sistema cerrado. Volvió a sacar las cintas de VHS. Una destacaba, etiquetada como Círculo 12, pendiente, con fecha en blanco. La cinta estaba prácticamente estática, luego un fotograma borroso. Un niño de pie en una habitación pintada de rojo. Una vela solitaria en el suelo y una voz distorsionada y apagada. Pronto la rueda girará. Las últimas 5 la completarán. Marina llamó a las 10:47 al enlace del FBI, el agente especial Dobbins. Nos equivocamos, dijo. No se trata de un legado. Ni siquiera se trata de fe. ¿Y entonces qué es? Bajó la voz de Marina. Es una cuenta regresiva. Y alguien seguía intentando completar el último círculo. 25 de marzo de 2024. Ubicación, múltiple, Extremadura, Luisiana. El último círculo ya estaba en marcha. La detective Marina Valdés lo sabía en sus entrañas. Como una tormenta se anuncia en los huesos mucho antes de que se acumule la nube. La cinta del círculo 12 era real. Los objetos en la cámara del primer círculo tenían un significado. Los dibujos, las fechas, los rituales. No eran solo históricos. Eran instrucciones. Y alguien aún las seguía. El equipo de análisis forense digital del FBI aisló un fotograma del VHS Circle 12. El rostro del niño estaba borroso, pero el fondo, paredes rojas, marcos de ventanas viejos, puerta azul desconchada, coincidía con el estilo arquitectónico de un orfanato católico de Luisiana, el hogar de niños de Saint D.N.A., clausurado en 1998 tras una serie de desapariciones inexplicables. El edificio seguía en pie, en ruinas, tapiado, y en los papeles aún pertenecía a una organización religiosa sin fines de lucro ya desaparecida. Marina y el agente especial Dobbins llegaron al amanecer. Las puertas principales estaban cerradas con cadena. El interior olía a moho y podredumbre. Dentro, la habitación infantil era un reflejo de la cinta. Paredes rojas, una vela derretida en el suelo y símbolos recién dibujados, rayados en las tablas del suelo con tiza y algo más oscuro. Sangre. Encontraron al primer niño arriba, en lo que había sido la capilla, vivo, drogado, envuelto en una sábana. Un niño, de unos 10 años, desnutrido y tembloroso. Hablaba poco, pero susurraba una frase una y otra vez. Éramos los 5. Yo era la pluma. La pluma, como la ficha encontrada en la cámara funeraria del primer círculo.
De vuelta en la oficina local del FBI en Shreveport, se formó al instante un grupo de trabajo interinstitucional. 4 niños más habían desaparecido en Extremadura y Luisiana en los últimos 60 días. Casos aún no relacionados. Bruno Ledesma, age 9, missing from San Antolín del Valle. Lucía Mercado, age 11, vanished in Ostalric. Tomás Tijuana Blackwood, age 7, disappeared from a church parking lot in Navalmoral de la Mata. Adelina Brilla, age 10, last seen leaving a foster home in La Ferreria. Cada niño tenía algo extraño en común. Todos habían reportado sueños recurrentes antes de su desaparición, pesadillas descritas a terapeutas o familias de acogida, que involucraban círculos, habitaciones oscuras o un hombre sin rostro pero con una voz que rezaba. De alguna manera, el agresor los había influenciado de antemano. Marina miraba fijamente el tablero. Alguien estaba terminando el ciclo de Samuel Carrasco. Alguien que aún creía que el 12º círculo debía completarse. Y tenían 4 de los 5 hijos. El último, el niño encontrado en el orfanato, se había escapado o lo habían dejado ir. Marina revisó los diarios del sótano de Byrd, rastreando cada referencia al ciclo final. Un pasaje le llamó la atención. El último será un reflejo del primero. Los tokens deben coincidir. El mapa, la muñeca, la calavera, la llave, la pluma. Una ficha por niño. Un guardián para atarlos. Un lugar para terminar. Marina susurró las palabras en voz alta. Un lugar para terminar. Pasó al mapa original de Samuel Carrasco de 1952. Enterrado con el primer círculo, en la esquina inferior, casi invisible bajo la tinta descolorida. Sitio del círculo 12. Puerta de Edén. Puerta de Edén no figuraba en ningún mapa oficial, pero sí aparecía en un lugar. Una escritura de propiedad de la familia Carrasco de 1939. Era el nombre que se le daba a una parcela privada, una zona boscosa cerca del río Sabine, a kilómetros de cualquier camino asfaltado. Un campamento olvidado, donde el abuelo de Samuel había llevado a sus hijos a comulgar con Dios. Todavía pertenecía a la familia Carrasco. Nadie lo había visitado en más de 60 años, hasta ahora. Un convoy de todoterrenos negros recorrió las carreteras secundarias del este de Extremadura al caer la noche. Marina iba en el primer vehículo, con la escopeta en el regazo y el corazón latiéndole con fuerza. El GPS marcaba el desvío, un sendero estrecho, apenas lo suficientemente ancho para un vehículo. Los árboles se cerraban sobre sus cabezas. La luz se atenuó a un gris azulado. Aparcaron a media milla de distancia y continuaron a pie. El aire olía a cedro y agua estancada. Entonces lo vieron, un claro, y en el centro, 5 tocones de madera dispuestos en círculo. Cada tocón sostenía un objeto rudimentario, un mapa quemado en los bordes, una muñeca de cordel empapada en algo oscuro, una calavera pulida sobre una tela de seda, una pequeña llave de latón y una pluma blanca chamuscada en la punta. Los tocones estaban rodeados de zanjas poco profundas, tumbas aún no rellenas. La agente Dobbins levantó la mano. Hay movimiento. Zona este. Se encendieron las linternas. 2 hombres emergieron de entre los árboles, ambos armados. Uno era Mateo Tenorio. El otro, Tomás Carrasco, ya mayor, cansado, sonriendo como un hombre entrando en una iglesia. Demasiado tarde. Gritó. Ya los eligieron. Ya no pueden detenerlo. Bajen las armas. Gritó Dobbins, pero ninguno de los dos obedeció. Tomás alzó la voz. Somos los últimos guardianes. Esta tierra está lista. Y luego disparos. Un destello desde la línea de árboles. Dobbins cayó. Marina cayó, rodó y disparó. Tenco cayó,
con un golpe en el pecho. Tomás corrió. Los agentes cargaron contra el claro. Una zanja ya había sido rellenada. Una pequeña mano sobresalía de la tierra. Un grito salió de la maleza, una voz de niño. Lo siguieron entre espinas, ramas y barro. Allí está Adelina Brilla, atada a un árbol, con los ojos muy abiertos. Marina la soltó. «Estás a salvo», susurró. «Estás a salvo». Pero no estaba segura de creerlo. Todavía no. No hasta que encontraron los 5. Al amanecer, se recuperaron 2 niños. Una zanja contenía restos. La otra seguía vacía. Y Tomás Carrasco había desaparecido, se había esfumado entre los árboles como un fantasma. El círculo final no estaba completo, pero Marina sabía lo que intentaba hacer. Terminarlo. Cerrar el círculo que su padre había iniciado 70 años atrás. Y en algún lugar, un niño todavía estaba desaparecido. Aún quedaba una trinchera por delante. Y Tomás seguía cavando. Apenas había salido el sol cuando comenzó la caza humana. Helicópteros de la Consejería de Seguridad Ciudadana de Extremadura sobrevolaron la espesa cubierta de pinos de la cuenca de Sabine. Unidades K9 de varios condados arrasaron barrancos y devastaron senderos de caza. Los grupos de búsqueda avanzaron con rifles desenfundados y radios silbando, persiguiendo al único hombre que aún tenía la última pieza. Tomás Carrasco, el último guardián conocido y la única persona que sabía dónde estaba el 5.º niño. La detective Marina Van estaba parada en el centro del claro profanado, mirando hacia la última trinchera, todavía abierta, todavía esperando. El simbolismo era innegable. Tomás no había terminado el círculo. Todavía no. Pero él tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lucía y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con familias frenéticas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba piezas diferentes. Oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que serían parte de algo sagrado. Pero un niño permaneció desaparecido. Tomás Javier del Monte, de 7 años, secuestrado en el aparcamiento de una iglesia en Navalmoral de la Mata 2 semanas antes. Él fue la última muestra. A las 10:41 de la mañana, una unidad de perros de caza detectó un olor que los llevaba al noreste, hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que alguna vez fue propiedad de la familia Carrasco, pero que quedó abandonado después de la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se derrumbó, con las contraventanas colgando como alas rotas. La puerta principal estaba entreabierta. Marina llegó con el SWAT detrás. Dentro, el suelo crujía a cada paso. Viejos panfletos religiosos lo cubrían todo. Huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas. Y en la esquina, una chaqueta de niño, azul, diminuta, de Tijuana, todavía cálida. Encontraron huellas que conducían a la parte trasera del albergue, del tamaño de un adulto, arrastrando algo pesado. Corrieron entre la maleza, bajando por una pendiente resbaladiza por el musgo y las hojas podridas, hacia una cueva de río excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergido, oscuro, resonante, frío, y por dentro apestaba a cera de vela y a descomposición. Marina se agachó en la estrecha boca, con la linterna cortando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una forma avanzaba lentamente, deliberadamente. Tomás Carrasco, arrastrando algo. Un saco de arpillera. «Tomás», gritó Marina, y su voz resonó en las paredes. Él no dejó de caminar. «No tienes que hacer esto», dijo. «No has cerrado el círculo. Ya lo has roto». Se giró. Tenía los ojos hundidos,
La piel pálida y el barro le untaba la cara como ceniza. No lo entiendes, dijo. No dormirán. No hasta que se selle el 12. La sangre vieja está en mis manos. Siempre lo estuvo. Marina dio un paso adelante, cuidadosa y tranquila. La sangre se acaba aquí, dijo. Suéltalo. Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún moviéndose, aún viva. Tomás metió la mano en su abrigo. Marina levantó su arma. No sacó un arma. Sacó una llave pequeña, de hierro, vieja, de la misma forma que la encontrada en la cámara funeraria original. Yo era la llave, dijo. Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado. Drop it, Tomás. Su mano temblaba. Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y aún los oigo. Se arrodilló, presionó la llave contra el suelo de piedra. Y finalmente, lloró. El equipo SWAT entró en acción. Sacaron a Tijuana del saco, conmocionado pero vivo, parpadeando en la tenue luz. Se aferró al abrigo de Marina y no lo soltó. Tomás Carrasco fue detenido sin resistencia. Por primera vez en 41 años, se habían encontrado todos los niños conocidos relacionados con el Círculo 12, y todas las trincheras estaban vacías. Esa noche, mientras Marina estaba afuera del hospital donde estaban tratando a Tijuana, miró fijamente las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, decenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por el fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por el escape de un niño y por la decisión del último guardián de no terminar lo que su padre había empezado. Al amanecer, se recuperaron 2 niños. Una zanja contenía restos. La otra seguía vacía. Y Tomás Carrasco había desaparecido, se había esfumado entre los árboles como un fantasma. El círculo final no estaba completo. Pero Marina sabía lo que intentaba hacer. Acabarlo. Cerrar el círculo que su padre había iniciado 70 años atrás. Y en algún lugar, un niño todavía estaba desaparecido. Aún quedaba una trinchera por delante. Y Tomás seguía cavando. Apenas había salido el sol cuando comenzó la caza humana. Helicópteros de la Consejería de Seguridad Ciudadana de Extremadura sobrevolaron la espesa cubierta de pinos de la cuenca de Sabine. Unidades K9 de varios condados arrasaron barrancos y devastaron senderos de caza. Los grupos de búsqueda avanzaron con rifles desenfundados y radios silbando, persiguiendo al único hombre que aún tenía la última pieza. Tomás Carrasco, el último guardián conocido y la única persona que sabía dónde estaba el 5.º niño. La detective Marina Van estaba parada en el centro del claro profanado, mirando hacia la última trinchera, todavía abierta, todavía esperando. El simbolismo era innegable. Tomás no había terminado el círculo. Todavía no. Pero tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lucía y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con familias frenéticas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba piezas diferentes. Oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que serían parte de algo sagrado. Pero un niño permaneció desaparecido. Tomás Javier del Monte, de 7 años, fue secuestrado del aparcamiento de una iglesia en Navalmoral de la Mata 2 semanas antes. Era la última ficha. A las 10:41 de la mañana, una unidad de perros de caza captó un olor que conducía al noreste hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que alguna vez fue propiedad de la familia Carrasco, pero que quedó abandonado después de la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se derrumbó, con las contraventanas colgando como alas rotas.
La puerta principal estaba entreabierta. Marina llegó con el SWAT detrás. Dentro, el suelo crujía a cada paso, viejos panfletos religiosos cubrían el suelo, huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas, y en la esquina, una chaqueta de niño, azul, diminuta, de Tijuana, todavía caliente. Encontraron huellas que conducían a la parte trasera del albergue, del tamaño de un adulto, arrastrando algo pesado. Corrieron entre la maleza, bajando por una pendiente resbaladiza por el musgo y las hojas podridas, hacia una cueva de río excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergido, oscuro, resonante, frío, y por dentro apestaba a cera de vela y descomposición. Marina se agachó en la estrecha boca, con la linterna cortando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una figura avanzaba lenta y deliberadamente. Tomás Carrasco arrastraba algo tras él. Un saco de arpillera. «Tomás», gritó Marina. Su voz resonó en las paredes. Él no dejó de caminar. «No tienes que hacer esto», dijo. «No completaste el círculo. Ya lo rompiste». Se giró. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y el barro le manchaba la cara como ceniza. «No lo entiendes», dijo. «No dormirán. No hasta que se selle el 12. La sangre vieja. Está en mis manos. Siempre lo estuvo». Marina dio un paso adelante, con cuidado y calma. «La sangre se detiene aquí», dijo. «Suéltalo». Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún moviéndose, aún viva. Tomás metió la mano en su abrigo. Marina levantó su arma. Él no sacó un arma. Sacó una llave pequeña, de hierro, vieja, de la misma forma que la encontrada en la cámara funeraria original. «Yo era la llave», dijo. «Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado». «Déjalo ya, Tomás». Le temblaba la mano. «Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y todavía los oigo». Se arrodilló, presionó la llave contra el suelo de piedra. Y finalmente, lloró. El equipo SWAT intervino. Sacaron a Tijuana de la bolsa, conmocionado pero vivo, parpadeando en la penumbra. Se aferró al abrigo de Marina y no lo soltó. Tomás Carrasco fue arrestado sin resistencia. Por primera vez en 41 años, se habían encontrado todos los niños conocidos vinculados al Círculo 12, y todas las trincheras estaban vacías. Esa noche, mientras Marina estaba afuera del hospital donde atendían a Tijuana, miró fijamente las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, docenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por la huida de un niño y por la decisión del último guardián de no terminar lo que su padre había empezado. Al amanecer, se recuperaron 2 niños. Una zanja contenía restos. Otra zanja seguía vacía, y Tomás Carrasco había desaparecido, desvanecido entre los árboles como un fantasma. El círculo final no estaba completo. Pero Marina sabía lo que intentaba hacer. Terminarlo, cerrar el círculo que su padre había iniciado hacía 70 años. Y en algún lugar, un niño seguía desaparecido, una zanja aún esperaba, y Tomás seguía cavando. 26 de marzo de 2024. Location: East Extremadura, cuenca del río Alagón. Apenas salía el sol cuando comenzó la búsqueda. Helicópteros de la Consejería de Seguridad Ciudadana de Extremadura sobrevolaban la espesa copa de los pinos sobre la cuenca de Sabine. Unidades caninas de varias comarcas inspeccionaban barrancos y asolaban senderos de caza. Grupos de búsqueda avanzaban con fusiles desenfundados y radios silbando,
persiguiendo al único hombre que aún conservaba la última pieza. Tomás Carrasco, el último guardián conocido y la única persona que sabía dónde estaba el quinto niño. El detective Marinaban se encontraba en el centro del claro profanado, contemplando la última trinchera, aún abierta, aún esperando. El simbolismo era innegable. Tomás no había completado el círculo. Aún no. Pero tampoco se había rendido. Los otros niños recuperados, Braden, Lucía y Adelina, estaban a salvo y bajo custodia, reunidos con sus familias desesperadas, drogados, deshidratados, pero vivos. Cada uno recordaba diferentes fragmentos, oraciones susurradas, velas, habitaciones pintadas de rojo y un hombre que les dijo que formarían parte de algo sagrado. Pero un niño seguía desaparecido. Tomás Javier del Monte, de 7 años, fue secuestrado del estacionamiento de una iglesia en Acagosa 2 semanas antes. Era la última ficha. A las 10:41 de la mañana, una unidad de perros de caza captó un olor que conducía al noreste hacia un pabellón de caza abandonado cerca de River Bend, un lugar que alguna vez fue propiedad de la familia Carrasco, pero que quedó abandonado después de la muerte de Samuel. La estructura apenas se mantenía en pie. El porche se derrumbó, con las contraventanas colgando como alas rotas. La puerta principal estaba entreabierta. Marina llegó con el equipo SWAT siguiéndola. Dentro, el suelo crujía a cada paso. Viejos panfletos religiosos cubrían el suelo. Huesos de animales, símbolos tallados a mano, hierbas secas colgando de las vigas. Y en la esquina, una chaqueta de niño, azul, diminuta, de Tijuana, todavía caliente. Encontraron huellas que salían de la parte trasera de la cabaña. Del tamaño de un adulto, arrastrando algo pesado. Corrieron entre la maleza, bajando por una pendiente resbaladiza por el musgo y las hojas podridas, hacia una cueva fluvial excavada en la piedra caliza. Estaba medio sumergido, oscuro, resonante, frío, y por dentro apestaba a cera de vela y descomposición. Marina se agachó en la estrecha boca, con la linterna cortando la penumbra. Las gotas resonaban como susurros. Una figura avanzaba lenta y deliberadamente. Tomás Carrasco arrastraba algo. Un saco de arpillera. «Tomás», gritó Marina, y su voz resonó en las paredes. Él no dejó de caminar. «No tienes que hacer esto», dijo. «No completaste el círculo. Ya lo rompiste». Se giró. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y el barro le manchaba la cara como ceniza. «No lo entiendes», dijo. «No dormirán. No hasta que se selle el 12. La sangre vieja está en mis manos. Siempre lo estuvo». Marina dio un paso adelante, con cuidado y calma. «La sangre se detiene aquí», dijo. «Suéltalo». Vio movimiento en la bolsa. Una pequeña mano, aún moviéndose, aún viva. Tomás metió la mano en su abrigo. Marina levantó su arma. Él no sacó un arma. Sacó una llave pequeña, de hierro, vieja, de la misma forma que la encontrada en la cámara funeraria original. «Yo era la llave», dijo. «Samuel me la dio cuando tenía 7 años. Me dijo que abriría la última puerta cuando llegara el momento. Pero esperé. Esperé demasiado». «Déjalo ya, Tomás». Le temblaba la mano. «Los enterré. A todos. Recuerdo cada nombre, cada grito, y todavía los oigo». Se arrodilló, presionó la llave contra el suelo de piedra. Y finalmente, lloró. El equipo SWAT intervino. Sacaron a Tijuana de la bolsa, conmocionado pero vivo, parpadeando en la penumbra. Se aferró al abrigo de Marina y no lo soltó. Tomás Carrasco fue arrestado sin resistencia. Por primera vez en 41 años,
Se habían encontrado todos los niños conocidos vinculados al Círculo 12, y todas las trincheras estaban vacías. Esa noche, mientras Marina estaba afuera del hospital donde atendían a Tijuana, miró fijamente las estrellas. 12 círculos, cientos de nombres, docenas de víctimas que nunca volverían a casa. Pero la cadena se había roto, no por fuego ni por la fuerza, sino por la supervivencia, por la huida de un niño y por la decisión del último guardián de no terminar lo que su padre había empezado. Al amanecer, Tomás Carrasco dio su confesión completa. Nombres, fechas, lugares de entierro, líderes de las ramas, rituales, cintas, mapas, fichas. Dijo que los círculos comenzaron en 1952 con 5 niños elegidos por Samuel Carrasco, enterrados bajo lo que se convertiría en el campo oriental de la familia. Cada nueva generación de cuidadores creía que continuar el ritual preservaba el equilibrio entre los vivos y la tierra. Pero la verdad era más simple. Era control, poder, obsesión y miedo. Dijo que su padre creía que algo vendría si el ciclo no se completaba, algo desde abajo. Nunca supo qué, pero lo creía tan profundamente que lo dio todo, incluso su propia sangre. Marina escribió las últimas palabras de su informe poco después de la medianoche. Círculo 12. Abortado. Todas las víctimas conocidas se recuperaron o se confirmó su fallecimiento. El autor principal está detenido. La infraestructura de la secta fue desmantelada en 4 estados. Caso cerrado. Pero dejó una línea abierta porque no se habían recuperado todos los nombres ni se había mapeado cada círculo. La verdad que sabía era esta. Podría haber habido más de 12. 30 de marzo de 2024. Location: Barranco Partío, Extremadura. El terreno detrás de la granja Carrasco estaba en silencio ahora. No había cinta policial, ni equipos de búsqueda, ni helicópteros sobrevolando, solo el viento soplando a baja altura entre la hierba y el tenue sonido de los insectos que regresaban a un campo que había contenido la respiración durante demasiado tiempo. El detective Marinaban se encontraba al borde del pozo de la cisterna, ya drenado, excavado y acordonado con banderas. Las tiendas forenses habían desaparecido. Se recuperaron los huesos. Se empaquetó la evidencia. Pero incluso ahora, mientras el sol salía tras ella, la tierra seguía sintiéndose pesada. Observando, se agachó y pasó la mano por la tierra junto al borde de la cisterna. Fría, húmeda, y de alguna manera recordando. En las semanas transcurridas desde el arresto de Tomás Carrasco, el alcance de la investigación superó cualquier imaginación de Marina. El FBI descubrió 17 sitios sin identificar en 4 estados. 4 guardianes supervivientes fueron detenidos. Todos ancianos, desorientados y con problemas de edad o ideología. La mayoría creía que los rituales habían cesado hacía décadas. Se equivocaban. La doctrina del círculo, como la llamaban internamente, se extendió por más de 70 años y se transmitió como si fuera una escritura. Se memorizó, se protegió y se extendió rápidamente entre grupos religiosos rurales y familias aisladas. Los símbolos, las señales, el lenguaje. No era superstición. Era adoctrinamiento. Y se había cobrado la vida de al menos 47 niños. Esa cifra seguía aumentando. De vuelta en el centro de mando temporal, Marina se encontraba frente a un tablero de corcho con capas de cuerdas, rostros, fotografías antiguas y fechas encerradas en círculos. La más antigua conocida, 1952. El último intento, 2024, 72 años. La confesión de Tomás Carrasco había cerrado el último círculo activo, pero una pregunta aún la atormentaba. ¿Quién escribió las reglas? Porque Samuel Carrasco podría haber iniciado los rituales en Extremadura Oriental, pero varias de las entradas más antiguas del diario de Bernarda hacían referencia a un libro,
un manual manuscrito transmitido de generación en generación. Y ese libro había desaparecido. En su último día en Barranco Partío, Marina visitó la biblioteca pública de Barranco Partío, más por instinto que por razón. Una señora Gema, ya mayor, la ayudó a revisar las microfichas de viejos artículos de periódicos de los años 50 y 60. Alguien acusó a Raimundo Galindo. Alguien más culpó a la feria que había pasado la semana anterior, pero nada contundente. Y entonces la pista se perdió. Ni una nota de rescate, ni avistamientos, ni cuerpos, solo 5 niños desaparecidos de un campo a plena luz del día sin explicación alguna. En 1984, el FBI redujo sus esfuerzos. Para 1986, la recompensa se agotó. Para 1988, la familia Carrasco se había mudado de la granja, incapaz de soportar el silencio, pero Bernarda se quedó. Dijo que no podía dejarlos. En 1993, el condado finalmente volvió a sellar la herrería tras una nueva ordenanza que exigía que los pozos y fosas antiguas se registraran o se cerraran permanentemente. Sin embargo, nadie la abrió. El papeleo se basaba más en la responsabilidad que en la curiosidad. Y Bernarda se sentó en ese porche hasta que murió en 2023, a los 91 años, ciega y muda. Nunca dejó de servir 5 platos para el almuerzo del domingo. Hasta que llegó el fontanero en marzo de 2024. Nadie había tocado esa hermana en más de 40 años. Y los huesos que encontró no coincidían con los de los niños desaparecidos. No todos. Algunos eran mayores, mucho mayores. 15 de marzo de 2024. Ubicación: Barranco Partío, Extremadura. Lo primero que notó la detective Marina Valdés al entrar en la propiedad de los Carrasco fue el silencio. No la quietud de un pueblo tranquilo ni el silencio de una casa vacía, sino el silencio denso y cargado de un terreno removido. El granero se alzaba a lo lejos, con su techo de hojalata color óxido combándose bajo décadas de calor. Una retroexcavadora estaba estacionada junto a la excavadora abierta, con los brazos amarillos paralizados en plena excavación, como si alguien hubiera sido sorprendido en el acto. La cinta de la escena del crimen ondeaba al viento. Los uniformados se arremolinaban con portapapeles y bolsas de pruebas, deteniéndose brevemente al paso de Marina, saludándola con la cabeza reservada para los refuerzos de casos sin resolver. Era buena en su trabajo, demasiado buena. Por eso estaba allí. La habían llamado la noche anterior después de que la policía local descubriera un segundo esqueleto parcial, mucho más pequeño que el primero. Los huesos eran delicados, parecidos a los de un pájaro, de juvenil, el fémur aún no estaba fusionado y al cráneo le faltaba la mandíbula inferior. El sheriff Danarj Grove, sucesor de Halpern, ahora con más canas y más burocrático, casi había dejado caer el teléfono cuando el laboratorio forense llamó para la evaluación preliminar. Restos de un niño. Muerte estimada en la década de 1980. Valdés se arrodilló junto al borde de la hermana. La tapa había sido cortada a lo largo de la línea soldada, revelando un enorme pozo circular revestido de piedra mojada y tuberías oxidadas. Un acre olor mineral se elevaba desde la oscuridad. Se puso los guantes. «Dime qué tenemos», le dijo a la técnica más cercana, una mujer llamada Lidia Reyes, que sostenía un portapapeles contra su pecho como si fuera una armadura. «Hasta ahora, 3 cráneos», dijo Reyes. 2 confirmados de jóvenes, uno mayor, quizá de finales de la adolescencia o principios de los 20. Múltiples huesos largos, ropa y piezas, y dudó. Encontramos juguetes, piezas de plástico, tela podrida, un zapato de niño, algo moderno. Reyes negó con la cabeza. Todo parece antiguo. Clásico. Los materiales son anteriores a 1990.
Una de las muñecas tiene el sello de 1981. Valdés se enderezó, con el corazón encogido. Las pruebas de ADN llevarán tiempo, añadió Reyes. Pero las medidas coinciden. 5 primos desaparecidos, dijo Valdés. De esta misma propiedad, a plena luz del día. Dentro del granero, se había instalado un puesto de mando improvisado. Una mesa contenía una carpeta manila desgastada con la etiqueta Caso Carrasco 1983. Cerrada. Valdés la abrió. Las declaraciones originales estaban mecanografiadas. Las notas del sheriff Halpern, en tinta azul, se habían desteñido con el paso de los años. Bernarda Carrasco informa que 5 niños fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el este a través del pastizal, en dirección a la antigua cerca. No hay señales de forcejeo. No hay huellas más allá del terreno seco cerca de Cistern. Se localizó un perro en la base. Oreja desgarrada. No hay sangre. Se registró la zona con perros. No se detectó olor a más de 50 yardas. Se observó la gorra de Cistern. Sellado. No hay acceso visible. Carnaval itinerante de plomo resuelto. El plomo Raimundo Galindo resuelto. El plomo secuestrado por un tercero desconocido, sin confirmar. Estado del caso a diciembre de 1986. Inactivo, presuntamente perdido. Valdés recorrió la página con la mirada. Una palabra encerrada en un círculo rojo le llamó la atención. Infundado. Cerró el expediente de golpe. A las 3, la excavación completa estaba en marcha. Se había llamado a arqueólogos de la universidad para que ayudaran, retirando con cuidado la tierra de los bordes curvos del hueso. Valdés observó cómo uno de ellos levantaba un trozo de tela descompuesta con unas pinzas. Era blanco con lunares rosas tenues, los restos de un camisón de niño. Entonces uno de los agentes gritó desde el interior del granero. «Detective, quizás quiera ver esto». Las tablas del suelo detrás del comedero del granero habían sido arrancadas, dejando al descubierto una tubería antigua. Una tubería corroída, sellada y soldada. No debería haber estado conectada a nada. La cisterna llevaba décadas sellada, pero recientemente alguien había cortado la tubería. Valdés se agachó y examinó la conexión. Se había añadido una tubería estrecha de PVC, más nueva que las demás, debajo del comedero. Formaba un bucle que sugería un drenaje o una inserción intencional. «¿Qué es esto?», preguntó. El ayudante se encogió de hombros. «No estoy seguro, pero el fontanero, Jacobo Treyes, dijo que el problema de presión en la casa de campo empezó hace solo 3 semanas». «¿Reflujo?», preguntó Valdés. «No», dijo el agente con gravedad. Chirriaba como el aire, como si un ruido intentara colarse por la tubería. Visitó a Jacob esa noche. Su casa estaba a las afueras del pueblo, junto a la única gasolinera que aún vendía gasolina con plomo. Abrió la puerta con ojos cansados y expresión de culpa. «No sabía qué estaba viendo», dijo cuando ella le mostró una foto de la mandíbula. «Pensé que quizá era un cráneo de cerdo. Ya sabes cómo caen las cosas en los tanques viejos. Pero no se veía bien. Y la tubería, no la instalé», dijo. «Pero noté el chirrido, como si hubiera aire atrapado. ¿Sabes cómo algo se mete en la tubería y hace un ruido cada vez que tiras de la cadena? No era mecánico. Sonaba como». En el verano de 1983, 5 primos desaparecieron sin dejar rastro mientras jugaban en la finca de sus abuelos, en la Extremadura rural. Lo único que dejaron fue una zapatilla roja de la hermana mayor. 41 años después, una reparación de plomería de rutina condujo a un descubrimiento tan horroroso que reabriría el caso más frío en la historia del condado y revelaría un secreto que la familia había enterrado bajo generaciones de silencio.
Suscríbete para más historias de crímenes reales como esta. Secretos retorcidos, pruebas olvidadas y verdades impactantes que se niegan a permanecer ocultas. 14 de marzo de 2024. Ubicación: Barranco Partío, Extremadura. La única razón por la que los encontraron fue porque el inodoro no funcionaba. A las 3:42, un fontanero independiente llamado Jacobo Treyes abrió la tapa del depósito de agua corroído bajo la esquina sureste del granero. Esperaba lodo acumulado, tal vez un mapache ahogado. Lo que no esperaba era una mandíbula humana, aún unida al cráneo de un niño, encajada entre tuberías oxidadas y una maraña de tela desteñida por el sol. En 2 horas, toda la granja Carrasco fue acordonada. Al anochecer, la oficina del sheriff había descubierto 4 cráneos más. Todos pertenecían a niños. La casa de la hermana no se había usado desde los años 80, y nadie en el pueblo había visto a los niños Carrasco desde el verano de 1983. 16 de julio de 1983. Ubicación: Barranco Partío, Extremadura. Apenas el sol había asomado por encima de los mezquites cuando los 5 primos Carrasco se dispersaron por el prado trasero como pájaros salvajes. Llevaban despiertos desde el amanecer, descalzos, pegajosos de sudor, con risas estridentes que se extendían sobre la hierba seca. Su abuela, Bernarda Carrasco, les gritó desde el porche, agitando una cuchara de madera aún manchada de grasa de tocino: «Quédense donde pueda verlos y no se acerquen al pozo». Pero no los escucharon. En realidad, no cuando el cielo de verano estaba despejado y amplio, y el pasto detrás del granero prometía aventuras. Era el típico sábado que partía Julio en 2. Al atardecer, todos se habían ido. Los 5 hijos de los Carrasco eran menores de 12 años. Casimiro, de 11, era el mayor, un cabecilla fibroso y pecoso, con las rodillas raspadas y un sinfín de chistes. Su hermana Anita tenía 9 años, era más callada, siempre un paso atrás, con la vista clavada en la tierra en busca de piedras brillantes u orugas. Benjamín, su primo de 8 años de Odessa, era todo codos y energía, de esos niños que construían ondas con corteza de árbol y gomas elásticas. Dalia, de 7 años, acababa de aprender a trenzarse el pelo y lo había hecho esa mañana con cuerdas torcidas. Carlos, el más pequeño, de 5 años, todavía ceceaba y llevaba a todas partes un perro de peluche azul llamado Rupert. Fueron vistos por última vez alrededor de las 9:30 de la mañana por un peón llamado Raimundo Galindo, persiguiéndose hacia la arboleda trasera, donde la propiedad de Carrasco se une al lecho seco del arroyo. Se secó la frente con un trapo manchado de diésel, entrecerrando los ojos por el sol. «Dije que los vi correr», declaró más tarde a la policía. «No me importó». Pero para la hora del almuerzo, Bernarda notó el silencio. Ni pisadas en las tablas del porche. Ni portazos. Ni gritos pidiendo limonada o galletas de mantequilla de cacahuete. Solo cigarras y el zumbido del ventilador en la ventana de la cocina. La llamada al 911 llegó a las 12:17 del mediodía. A Bernarda le temblaba la voz al darle al operador su dirección en Farm Road 86, a medio camino entre la nada y la nada. Simplemente desaparecieron. Los 5, mis bebés. A las 2 de la tarde, el sheriff Buckhalpern y sus 2 ayudantes habían llegado, con los uniformes manchados de sudor. A Halpern le faltaba una semana para jubilarse. Su plan era pasar la tarde viendo el partido de los Astros con una cerveza fría. En cambio, se quedó junto al oxidado tractor Ford de la familia Carrasco, contemplando un vasto campo vacío. Trajeron perros. Vecinos también. Registraron el granero, el desván, el granero, el cobertizo, hasta el lecho del arroyo. Las hermanas encontraron el perro de peluche de Carlos en el poste de la cerca,
con una oreja azul arrancada. Fue lo único que encontraron. La herradura misma estaba sellada herméticamente. Una tapa circular de hierro estaba soldada al hormigón sin juntas visibles. Según el esposo de Bernarda, que Dios lo tenga en su gloria, había estado sellada desde 1974, después de que el agua del pozo se contaminara. Se instaló un nuevo tanque detrás de la casa, y la vieja herradura se convirtió en una reliquia del pasado. Ignorada, cubierta de maleza quebradiza, demasiado pesada para moverla y demasiado inútil para importar. Pero la gente recordaba las advertencias. No juegues cerca del pozo, solían decir. Demasiado profundo, demasiado oscuro, demasiado fácil caer. Algunos susurraban sobre viejas historias, viejos fantasmas, viejos males enterrados con el agua, pero esos eran solo cuentos hasta que los niños desaparecieron. Entonces los susurros se hicieron más fuertes. Los equipos de televisión aparecieron al tercer día. 5 primos desaparecidos desconcertaron a un pueblo extremeño. El titular se leía en la pantalla, acompañado de fotos descoloridas y panorámicas de los campos polvorientos. Voluntarios llegaron desde lugares tan lejanos como Lich y Amarilla del Tajo. Helicópteros sobrevolaban la zona. La Cruz Roja trajo sándwiches y tiendas de campaña. Hombres con trajes negros y sin placas entrevistaron a Bernarda durante horas.